Hola, esta es la clase número 12 del curso de Inteligencia Artificial. La idea de esta clase es crear un componente para generar ejemplos. En el proyecto que hicimos de aprendizaje manual, nosotros creamos unos ejemplos a través de un procedimiento. Teníamos tres notas de un estudiante y si el promedio era mayor que 3, entonces me generaba un 1 y si el promedio era menor que 3 me generaba un 0. Es decir, que si el estudiante pasa la materia es 1, si no la pasa es 0, que esa era la salida deseada. Entonces, pensando en ese procedimiento y en que más adelante vamos a necesitar ese mismo proceso, entonces no lo quiero copiar y pegar, sino crear un componente que nos genere esos ejemplos y que lo tengamos a disposición para realizar los entrenamientos de las redes neuronales. En ese aprendizaje manual, inicialmente creé 20 ejemplos o se crearon 20 ejemplos, luego los subí a 200, pero en realidad una red neuronal necesita miles de ejemplos, cientos de ejemplos o millones de ejemplos para poder tener una buena aproximación. En el video anterior a este, lo que vimos fue el cálculo de la efectividad. Ahí al final del video estaba mencionando que la efectividad era del 37%, pero en realidad ese es el cálculo del error. O sea, la neurona se está equivocando en el 37% de los casos. En el 63% de los casos está acertando. Entonces, como ya les estaba diciendo, vamos a crear una clase tipo OJET mediante la cual vamos a poder crear ejemplos para entrenar a las neuronas y a las redes neuronales. Y el segundo objetivo es pues tener un componente que podamos usar en todos los proyectos de inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo se construye. Bueno, entonces pues ya lo estaba grabando el video, estaba programando y con algunos errores, entonces tuve que parar el video y más bien decidí terminarlo y explicarlo cómo es todo el funcionamiento. Entonces vamos a utilizar el proyecto que hice para crear la lista de ejemplos. Entonces aquí recordamos que yo tenía en el inicio, a ver, en el for create, tenía lista de ejemplos, creaba una lista de ejemplos y luego entonces los leía desde un archivo. Esto era simplemente para mostrar cómo leer desde un archivo ini file o un csv file. Entonces voy a aprovechar ese componente de list samples para crear con ese el generador de ejemplos. Entonces en este formulario donde solo teníamos un list view, que ese está por aquí, entonces voy a abrir, sería abrir. Aquí tenemos las pruebas, tenemos por ahora tres pruebas, es este de leer ejemplos, este es el proyecto. Tiene un formulario, tiene un list view, aquí abajo les queda en la descripción el video en el cual hice este ejercicio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un menú, entonces damos aquí doble clic en menú. Voy a crear archivo, todavía no he pensado en qué poner archivo y en ejemplo vamos a poner notas de estudiantes. Listo. Ahí hacemos doble clic y tenemos estas dos líneas, pero vamos primero a crear el componente. Entonces ustedes van a hacer File, New, Unit Delphi. Aquí me salió un error. Bueno, debería, esto es porque el Delphi a veces presenta esas fallas. Vamos a ver si funciona haciéndolo de nuevo. Bueno, una vez reiniciado el Delphi, vamos a File, New, Unit Delphi. Entonces aquí esta unidad la van a guardar con este nombre, UT Sample Generate, para hacer el generador de ejemplos. Voy a cerrar esta unidad, no la necesito, pero ustedes sí la van a guardar y vamos a mirar qué escribimos allí. Bueno, ¿dónde la van a guardar? Entonces la van a guardar aquí en la carpeta raíz en IA Delphi con este nombre, UT Sample Generate. Entonces necesitamos por ahora estas tres uses, el classes, el bcl.com controls y el utlist.samples. Entonces, para que nos funcione mejor lo de estas librerías de Delphi, van a ir aquí a Tools, Options,
y aquí en la propiedad, en la item library, clic aquí, van a crear una ruta de donde está la carpeta que ustedes tienen de las librerías de inteligencia artificial. En este caso yo las tengo en mis proyectos 9000 inteligencia artificial y Adelphi. ¿Qué hago? Me copio esa dirección que sería aquí, entonces la copio, me voy a Adelphi, la pego y simplemente le voy a agregar, ahí me queda, ok, ok, y luego ya simplemente con hacer esto, ut lista de ejemplos, bueno aquí nunca me va a aparecer eso en el uses, pues no sé por qué, ya puedo utilizar esta librería, no es lista sino list, en este archivo. Yo necesito en este archivo crear un fsamples de tipo tlist-samples. Entonces acá en la unidad que a ustedes les va a aparecer, primero escriben estas unidades, segundo va type, luego van a escribir la clase con las declaraciones private, public y published. En el private van a crear esta variable fsample de tipo tlist-samples. Para que esto les funcione tienen que agregar esta librería. Si no lo hacen desde tools, tienen que ir aquí a más, se van hasta la carpeta principal donde está ahí Adelphi y hacen doble clic sobre este list samples. Eso les va a crear el recurso en el proyecto, en este caso aquí le dan clic derecho, view source, y aquí les debe aparecer coma y lista de ejemplos y la ruta donde está. Yo decidí hacerlo de forma global para que todos los proyectos que siga haciendo de ahora en adelante los pueda controlar las librerías simplemente como llamándolas, como se llama este BCL controls, al clases, etcétera. Listo, ahorita vamos al constructor create, destructor destroy, override, y va a crear un procedura que se llama student grades. Recibe un n tipo entero y esta variable que es threshold, que es de tipo real, que este es el umbral con el cual vamos a pasar o no pasar a un estudiante. Entonces este procedure me va a generar ejemplos para estudiantes. ¿Cuántos ejemplos? N ejemplos. ¿Y cuál umbral? El que le pase aquí. Entonces tengo aquí la propiedad examples que me hace referencia a este fsamples. Entonces vamos al create. En el create tengo que inicializar o crear el list samples para poder utilizarlo aquí. En el destroy pues lo voy a destruir y hago la llamada al destroy tomando el inherit del padre, que es el object. Ahorita vamos a mirar lo del student grades. El student grades entonces me pide un n, que es la cantidad de ejemplos que quiero generar, y este threshold que es un número real. Entonces recuerden un poco lo que hicimos allá en el proyecto de aprendizaje manual, en el cual yo generaba tres números reales aleatorios, n1, n2 y n3. Un t para calcular la salida deseada y un i para generar un ciclo. En ese caso yo ponía 20, ponía 200, ahorita es n. Este n lo recibe el procedimiento. Va a ser un ciclo de 1 hasta n para generar ejemplos. Entonces genero n1, n2 y n3, un random de 50, los divido entre 10. Por ejemplo, me da el número 35, lo divido entre 10, la nota sería 3,5. Así hago con n2 y n3. Y luego voy a utilizar la función calculateMean, que es calcular el promedio, al cual le paso tres valores, A, B y C, tipo real, y me devuelve un real. Entonces el promedio es sumar los tres valores y dividirlos entre 3. Entonces aquí le pregunto que si el promedio de N1, N2 y N3 es mayor o igual al umbral, entonces ¿qué pasa? Digamos que el umbral ya quiero que sea 4, el estudiante pasa la materia si tienen 4, o un 4 o mayor, y de lo contrario un 0. Entonces ahora voy a utilizar la lista de ejemplos para agregar los ejemplos. Esto ya lo hicimos clases anteriores. Entonces necesitamos una variable id para
recibir el entero que me devuelve esta función addExample. Entonces creo un ejemplo, lo recibo con este ID y luego utilizo el mismo fsamples para obtener el ejemplo con el identificador. Obtengo el ejemplo y con esta estructura del with, entonces le voy a agregar el N1, el N2 y el N3. Y en la misma lista de ejemplos, que es como una matriz, voy a agregar la columna o el vector de las salidas deseadas, que en este caso es T. Entonces escribo fsamples desiredOutputs.add_t. Resulta que es posible que en este generador de ejemplos yo primero haga unos ejemplos para una recta y luego haga los ejemplos para los estudiantes, entonces esto va a estar lleno. Yo necesito borrarlo. Para borrarlo, entonces aquí en fsamples.desiredOutputs tengo que borrar la lista del vector de salida de el vector de los elementos de salida deseados. Los borro así. Y el fsamples o todos los ejemplos que tengo que borrarlos, pero esto no lo tenemos implementado. Entonces se van a buscar el archivo de listExamples y aquí van a crear dos procedimientos que implementé en este archivo. El primer procedimiento es procedure clear y el segundo es addHeadings. Me recibe un headings de tipo string. ¿En qué consiste el clear? Simplemente escribo listExamples.clear. ¿En qué consiste el addHeadings? Consiste en hacer lo siguiente: fheadings.delimiter punto y coma y fheadingsFile delimiter test lo que recibe acá. En otras palabras, le estoy diciendo que le voy a mandar un texto delimitados con punto y coma, como x1, punto y coma, x2. Entonces él ya sabe que el separador va a ser el punto y coma y luego le mando ya el texto completo, x1, punto y coma, x2, punto y coma, x3, punto y coma y t. Se lo envía aquí y lo que hace este método de acá es separarme uno por uno los elementos que envío por punto y coma. Así es que aquí voy a agregar, le digo fsamples.addHeadings x1, x2, x3 y t. Y lo que hace es crearme 4 elementos con esos nombres. Entonces vamos a repasar este procedimiento en orden. Primero creo esta función calculateMean ABC tipo real. El resultado es el promedio de estos 3 elementos, lo que quiere decir que sumo A, B y C y los divido entre 3. Me creo 3 variables, N1, N2 y N3 de tipo real. Un T de tipo real que inclusive puede ir aquí. Me creo la variable i y el id de tipo entero para hacer los ciclos y obtener el ejemplo acá. Tomo los ejemplos y los borro, los que hayan ahí. Tomo la lista de salidas deseadas y las borro. ¿Cuántos ejemplos va a tener el fsamples? Va a tener n ejemplos que vienen dados acá. ¿Cuántos parámetros va a tener? 4. ¿Cuáles son? Las 3 notas x1, x2, x3 y la salida deseada. Luego agrego el encabezado a la lista de los ejemplos porque esos ejemplos yo los puedo guardar, es más, los debo guardar como un CSV file. Entonces agrego los headings. Luego hago un ciclo de 1 hasta n. N puede ser 100, 1000, 10.000, 1.000.000. Y lo que voy a hacer en cada uno de esos ciclos es crear 3 números aleatorios utilizando la función random, que va de 0 a 50. Supongamos que me genera el 48. Esto me genera siempre números enteros. 48 dividido 10 me da 4,8. Y luego con esta condición le pregunto si el estudiante pasó el umbral. Si el promedio de N1, N2 y N3 es mayor o igual al umbral, pasa. De lo contrario, no. Y llega el momento de agregar este ejemplo a la lista de ejemplos. Entonces, ¿qué hago? ID es fsamples.addExample. Y luego utilizo el mismo fsamples.getExample con este ID que me genera esta función. Y le digo, agrégueme el número 1, 2 y 3. Y a la lista de salidas deseadas, agrégueme el T. Con eso lo que hago es simplemente crear la lista de ejemplos de estudiantes. Más adelante vamos a utilizar este mismo archivo y lo vamos a empezar a llenar de procedimientos con ejemplos que nosotros necesitemos para otros archivos, otros proyectos.
Vamos ahora al formulario. Entonces yo creé aquí un menú que era ejemplos, notas estudiantes, y lo que hago es, bueno, obviamente aquí en el for create lo que dice es generador, sample generator.create. Aquí ustedes deben llamar a este elemento, no a este no, sino a este ut sample generate para poder crear esta variable. Se crean aquí esta variable generadores de tipo sample generate y aquí en el for create la inicializan. Una vez que la inicializan ya podemos hacer uso de este menú. Entonces yo qué voy a hacer, voy a generar 1000 ejemplos. Entonces generador.studentGrades es 1000 ejemplos y el umbral es 3. Yo puedo decir que el umbral sea 3.5, que el umbral sea 4,2. Bueno, en este caso va a ser 3. Y me voy a aprovechar de eso que hice en otra clase, y es que la lista de ejemplos puede imprimir directamente en un list view, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué hago? Generador.examples.print in list view y le paso el nombre de este list view. Con eso ya tendríamos implementado todo ese componente, notas de estudiantes, y ustedes ven aquí que genera 4 columnas y 1000 registros. Aquí tengo 1000 registros, entonces tengo 1000 ejemplos. ¿Qué tendría que hacer ahora? Archivo, guardar ejemplos como. Entonces para eso aquí voy a escribir caption, guardar ejemplos como, 3 puntos. Voy a crear un diálogo de save dialog. Lo voy a llamar dlg guardar ejemplos y le va a pasar un filtro, en este caso archivo csv, aquí asterisco.csv asterisco. No voy a crear el inifile porque ese es un poco más lento. Voy a crear de ahora en adelante el csv, y cuando los ejemplos sean pequeños pues puedo utilizar el inifile como para ilustrar y ser un poco más didáctico. Doble clic aquí y entonces lo que escribimos acá es generador.samples.save a csv file y le tengo que pasar el tListView. Entonces en este caso es lv ejemplos coma y el nombre del archivo que será el dlg guardar ejemplos file name. Pero bueno, esta línea la voy a cortar un momentico mientras escribo esto, dlg guardar ejemplos execute. Esto es una condición, si esto se ejecuta entonces ahí sí haga esto que le estoy diciendo. Tengo que recordar, si yo aquí hacía la validación de que este tuviera el .csv file y no está haciendo la validación. Bueno, voy a aprovechar para hacer un cambio aquí en este procedimiento. Yo necesito que esto tenga la extensión csv. Entonces lo que hago aquí es preguntarle si strat file extensión del archivo name file es diferente de .csv, entonces el nombre del archivo va a ser el nombre del archivo y le concateno el .csv. Con eso voy a obligar a que el archivo se guarde con una extensión. Lo mismo voy a hacer aquí con el inifile, pero ese me toca hacerlo al inicio. Solamente es cambiar la extensión ini y acá la extensión ini. Entonces lo que yo quiero decirles es que en cada uno de los videos vamos a ir actualizando las librerías y haciéndole mejoras. Esta fue una de las mejoras que hicimos al archivo de list examples en el procedimiento de guardar como csv file y en el procedimiento de guardar como ini file. Creamos esta condición para que obligue a guardar con esa extensión. Una vez hecho eso, entonces acá ya simplemente le pasamos el nombre que nos da el diálogo,
y con eso va a guardar los ejemplos. Entonces, como prueba vamos a ejecutar, perdón, ejemplos, notas de estudiantes. Sabemos que me genera 1000. Archivo, guardar ejemplos como. En este caso los voy a guardar aquí en data, y esto va a ser examples 1000, puede ser 1000 examples student grades. Observen que no le va a poner extensión, simplemente guardo. Debería mostrar un mensaje, pero vamos a ver aquí en la carpeta, en los datos, a ver si lo generó. Sería 1000, aquí están. Efectivamente ustedes ven que el archivo aquí tiene muchos registros, esos son los 1000 registros. Bueno, yo creo que esta era la idea de esta clase, y era generar ese, valga la redundancia, generador de ejemplos. Crear ese generador de ejemplos. En este caso ya podemos inclusive ponerle aquí 1.000.000 de registros, pero no lo va a hacer acá porque se queda pegado al programa. Eso ya es cuando estemos haciendo entrenamiento y demás. Finalizo esta clase diciendo que este archivo que hicimos hoy es necesario para la clase que sigue, en donde vamos a realizar digamos un poco el mismo entrenamiento que venimos haciendo con estos 1000, tal vez 10.000 ejemplos, y los vamos a graficar en un visor de puntos para ver cómo la frontera de decisión los parten dos: estudiantes que pierden, estudiantes que ganan, y para mirar cómo el entrenamiento de la neurona genera ese plano que los separa. Espero les esté gustando este curso de inteligencia artificial. Si no se ha suscrito al canal, le invito a que se suscriba, y nos vemos en el siguiente video.